Buenos días a todos, estoy aquí de nuevo para intentar hacer una exposición rápida, que ya sabéis que nunca consigo lo de la rapidez, acerca de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Me parece una ley importante a la que creo que generalmente no se le da el valor que tiene. Es una ley muy importante, sobre todo de cara a la defensa y el tratamiento del dominio público, aunque es una ley del Estado que tiene carácter básico de forma parcial. Quiero decir que en una de las disposiciones adicionales, no recuerdo en cuál de ellas ahora mismo, sé que se establece qué artículos tienen carácter básico y otros que no tienen carácter básico, pero es, por decirlo de alguna manera, es el pilar fundamental sobre el que se instrumentaliza todo el uso del, todo el aparataje que conlleva el uso de los bienes, bien de carácter patrimonial o bien de carácter demanial. Y digo que es la base porque después tiene que entrar la ley de bases del régimen local, que así sabéis que tiene carácter básico en su totalidad, y en algunos aspectos incluso hay quienes meten la ley de contratos, pero a modo de elemento de exclusión, es decir, como para decir, bueno, esto no va por la ley de contratos, sino que, pues tiene una legislación específica que ahora se verá. Partimos, pues, de la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que es una normativa que, ya digo, se aplica con carácter general a la AGE, y para cuando tengáis que aplicarla a la administración local, tened en cuenta la ley de bases y tened en cuenta también el reglamento de bienes, ojo, no el RESEL, no el reglamento de servicios, el reglamento de bienes de las entidades locales, el REBEL, porque ahí se hace la única referencia que yo he encontrado en la normativa vigente actualmente a la figura de la licencia. ¿Qué es una licencia o para qué se usa la licencia? Es muy breve, es una referencia muy breve, pero está ahí. Aquí en la ley de patrimonio solo se habla de la autorización y la concesión demanial, aparte de otros aspectos que veremos ahora y que son importantes. Bueno, vamos a comenzar con el título preliminar, disposiciones generales, ámbito objetivo de aplicación. Pues ya sabéis que es establecer las bases del régimen patrimonial de las administraciones públicas y regular, de acuerdo con lo dispuesto en el 132 de la Constitución, la defensa, administración y conservación del patrimonio, en este caso del Estado, pero bien podría extrapolarse, si utilizamos como complementaria normativa local, a los bienes de las administraciones públicas de carácter local. El ámbito de aplicación, el régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado, y de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, que se regirán por esta ley y será de aplicación también a las entidades que integran la administración local. Los artículos o partes de los mismos enumerados en la disposición final segunda. ¿Veis lo que os decía anteriormente? Es decir, hay artículos que son de carácter básico, que se aplican a todas las administraciones públicas, y algunos que no. Esta ley tiene un cierto paralelismo en este aspecto con la ley 4015, que sabéis que tiene disposición adicional 14. Algunos artículos que tienen carácter básico y otros no. ¿De acuerdo? Bien, el capítulo segundo nos habla del patrimonio de las administraciones públicas. Nos vamos al artículo 3, que nos habla del concepto, es decir, ¿qué es el patrimonio de las administraciones públicas? Es el conjunto de todos sus bienes y derechos. No os metáis en los valores, los créditos, las historias, porque al final se os va a ir la pinza y vais a empezar a confundir cosas. El patrimonio de una administración pública es el conjunto de sus bienes y derechos. Clasificación. Bueno, pues en función del régimen jurídico que se les aplique o al que estén sujetos, para ser más exactos, serán demaniales o patrimoniales. En esta ley no se habla de los montes vecinales en mano común, porque sabéis que los montes vecinales en mano común es una figura híbrida que además no pertenece al derecho romano, por eso es una figura tan compleja de entender. Cuando yo, por ejemplo, que soy de derecho, cuando yo estudiaba los montes vecinales en mano común, a diferencia de los montes los montes vecinales, a diferencia de los bienes comunales sí tienen el carácter de bienes de dominio público. Son bienes de dominio público que pertenecen a la entidad local, es decir, la titularidad pertenece a la entidad local, pero cede su uso pues a determinados vecinos del pueblo. Los montes vecinales en mano común es una figura
híbrida que no se puede considerar patrimonial y tampoco se puede considerar demanial. Y te quedabas siempre ahí en un limbo en el que decías, ¿y por qué? Bueno, pues yo voy a explicar el por qué. Porque esta figura no viene del derecho romano, ¿vale? Entonces, al no venir del derecho romano, no entra en ninguna de las categorías. ¿De dónde viene? Del derecho visigodo. El derecho visigodo es un derecho germano que era, y sobre todo ahora un poco menos porque se ha unificado todo lo que es el derecho continental y sobre todo con la Unión Europea. Pero entonces era un derecho distinto, que no entendía eso de la mano común, ¿vale? Entonces tampoco os liéis demasiado, simplemente que sepáis que dentro de los demaniales se incluyen los comunales, que son titularidad de la entidad local, pero no los de mano común. ¿Por qué? Y yo lo utilizo porque es que me acuerdo muy bien así, porque no es una figura del derecho romano. Bien, bueno, ¿qué son bienes y derechos de dominio público o demaniales? Son aquellos que, siendo de titularidad pública, están afectos al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que expresamente la ley les otorgue este carácter. Es decir, un bien demanial puede, entre comillas, nacer demanial, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya es como un edificio para uso público que se construye sobre suelo demanial, con lo cual ya nace demanial, y luego están los que por ley, es decir, a posteriori, se les otorga el carácter de demanial. No tenéis más que iros al artículo 132 de la Constitución, donde se dice, bueno, pues el mar territorial, los recursos económicos del mar territorial, las playas, etcétera, etcétera. Bien, aparte de otras leyes que haya sectoriales que determinen que hay dominio público, que es este y este. Son, en todo caso, bueno, aquí lo veis, lo estáis viendo, en todo caso los del 132.2 de la Constitución. Estos bienes demaniales se regirán por leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación. Y a falta de normas especiales, pues por esta ley y por las disposiciones que las desarrollen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, normas de derecho privado que se aplicarán como derecho supletorio. A ver, los principios relativos a los bienes y derechos de dominio público. ¿Cuáles son esos principios que rigen el funcionamiento o el tratamiento de los bienes demaniales? Pues el primero, el que se aprende de siempre: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Segundo, adecuación y suficiencia a la finalidad. Tercero, aplicación efectiva al uso general o servicio público. Se me entiende, no me voy a extender más. D, dedicación preferente al uso común frente al uso privativo. Este tiene cierto paralelismo con el punto anterior. E, ejercicio diligente de las prerrogativas. Con esto de las prerrogativas, ojo, que vamos a tener problemas, porque ya sabéis que la ley de patrimonio habla indistintamente de prerrogativas y de potestades. Y no es lo mismo una prerrogativa que una potestad. Lo he dicho muchísimas veces. Luego, cuando llegue el tema de la defensa o protección del dominio público o de los bienes de titularidad de la administración pública, ya veréis ese matiz entre las facultades, las prerrogativas y las potestades. De otro lado, la obligación de inventarios y del registro de la propiedad, no sé si lo dice en este punto, pero si no, os lo digo yo, vamos, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, aunque tenga carácter demanial. El artículo 7 nos habla de los bienes y derechos patrimoniales, que lo hace con una definición a sensu contrario, es decir, aquellos que no tienen la consideración de demaniales. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación será el previsto en esta ley. Ya lo vais viendo, como aquí ya se está diciendo. Los demaniales se decía por las leyes que les fueran de aplicación. Aquí ya se está coartando, entre comillas, a la ley de patrimonio. Y en las disposiciones que desarrollen o complementen supletoriamente se aplicará el derecho administrativo en las cuestiones relativas a competencia, procedimientos, normas de derecho privado y en lo que afecta a los distintos aspectos de su régimen jurídico. Pasamos ahora, no por nada, sino porque el programa se centra en determinados artículos, mientras que otros no nos los pide con tanta exactitud y sería complicarnos la cabeza sin tener la certeza de que van a caer en el examen porque el programa no los contempla.
aunque en un examen tipo test cualquier cosa es posible. Y pasamos directamente, creo que ya vamos a entrar en el 45, que es el de la defensa del patrimonio de las administraciones públicas, si no me equivoco. Vamos a ver. El 41, de las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. Aquí veis que habla de facultades y prerrogativas, ¿vale? La facultad es una posición, es un derecho que se tiene, una prerrogativa es una posición prevalente dentro de una relación jurídica, mientras que una potestad puede definirse de una forma un poco chapucera, pero para que me entendáis rápido, como ese poder que tiene la administración pública de decir y hacer el derecho sin el concurso de los órganos judiciales. Es decir, es una potestad, en principio una potestad administrativa, es una potestad abstracta que no se basa sobre ninguna relación jurídica porque no existen sujetos ni en un lado ni en otro. Bueno, existen en un lado, que es la administración pública, pero no existe en el otro, y que permite a la administración hacer y decir el derecho. Y esto está dicho de forma muy tosca, por favor no me lo cojáis entrecomillado ni nada así, es una forma muy tosca. Cuando ya se concentra o se articula sobre un aspecto administrativo específico, es cuando se habla de una potestad administrativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguna potestad que se me ocurra ahora. Creo que lo dije además aquí, la potestad, creo que habla de la potestad de deslinde. Vamos a ver. Sí, señor. Fijaos cómo aquí habla de artículo 50, la potestad de deslinde, mientras que en el artículo 41 nos está hablando de facultades y prerrogativas y nos dice que estas facultades o prerrogativas serán las de investigar, es decir, la facultad de investigación, la de deslindar, ¿vale?, la de recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y la de desahuciar en vía administrativa. De un lado nos está diciendo el artículo 41 que podría ser una prerrogativa el deslinde, y de otro lado el artículo cerca creo del 50 nos está hablando de la potestad del deslinde. Esto es debido a que durante mucho tiempo no se hacían distingos entre ambos conceptos, pero también es cierto que a la hora de la práctica la diferencia tampoco es tanta. Cuando tienes en un ayuntamiento que hacer una concesión de manial, no vas a andar con estas minudencias. El problema se va a plantear en otro sitio, que ahora os lo voy a decir, y un problema bien gordo, porque yo me lo he encontrado. Pero, en fin, vamos con lo que vamos. Tenemos estas 4 facultades o prerrogativas, vamos a dejarlo así. Y dice que el conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil corresponderá a los órganos de este orden jurisdiccional. Aquí se está intentando hacer referencia fundamentalmente, y ya lo veréis más adelante cómo lo dice, a que si durante el ejercicio de alguna de estas facultades y prerrogativas según el artículo 41, potestades según otros artículos de la propia ley de patrimonio, se suscitara o se interpusiera un interdicto, el interdicto no se podría admitir. ¿Vale? Bien, artículo 42, adopción de cautelares. Bueno, pues iniciado el procedimiento administrativo, porque estamos en vía administrativa, bien, el órgano competente para resolver podrá, en virtud de las circunstancias de la antigua 3092, que ahora es la 3915, adoptar las medidas provisionales que estime pertinente. Régimen de control judicial frente a las actuaciones que en el ejercicio de las facultades y potestades, fijad cómo ahora dice potestades, ya no dice prerrogativas. Por eso digo que tampoco, sepáis que son diferentes, son cosas diferentes, pero que hasta el más pintado, y cuando el más pintado me refiero a algún secretario o secretaria de ayuntamiento, te habla de ellas indistintamente. Y claro, en ese momento te encuentras con la disquisición de decir, ¿le digo que son distintas cosas? ¿O me callo, vaya a ser que me coja manía? Bueno, esto es a lo que os tendréis que enfrentar cuando trabajéis. A decir, ¿me muerdo la lengua para que no me cojan manía? ¿O lo digo para que se traten con propiedad determinados temas en el ayuntamiento? Bueno, pues yo soy de las que me muerdo la lengua. Si no, bueno, a veces. Frente a estas actuaciones, en ejercicio de facultades y potestades enumeradas en el artículo 41, si es que os lo estoy diciendo, el artículo 41 nos habla de prerrogativas. Bien.
de esta ley y de acuerdo con el procedimiento establecido, realicen las administraciones públicas, no cabrá acción para la tutela sumaria de la posesión prevista en la ley de enjuiciamiento civil. Esto es lo que yo os decía, que cuando se inicia el procedimiento administrativo de cualquiera de las 4 figuras que hemos visto en el 41, no cabe la interposición de interdictos. Habrá que esperar a que termine la actuación administrativa, en cuyo caso ya la interposición de interdictos es un poco absurda. Ya directamente lo que haces es ejercer la acción judicial civil correspondiente. Artículo 45. Facultad de investigación. Estamos ante una facultad, que es un poder jurídico para realizar una actuación dentro del ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente, muy bien dicho, presumiblemente, forman parte de su patrimonio. ¿A fin de qué? Pues de determinar si efectivamente forman o no parte de su patrimonio. ¿Cuándo? Cuando esto no conste de modo cierto. ¿Por qué? Porque alguien en su día no lo inscribió en el registro de la propiedad y no consta en un inventario. Bien, si no, no habría problemas. O incluso, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ver, porque eso va más lo que yo iba a decir va más al deslinde, a la figura del deslinde. Aquí es simplemente determinar si el bien o derecho pertenece o no pertenece. En el deslinde se verá más el tema de los metros cuadrados, si este metro es tuyo, si este metro es mío, si esto tal, si esto no sé qué. Procedimiento de investigación, pues reglamentariamente se regulará un procedimiento que se iniciará siempre de oficio, aunque puede ser por iniciativa propia o por denuncia de algún particular. Es decir, ese vecino, tú estás usando un bien o un predio, vamos a poner el ejemplo, tú estás usando un predio cuya titularidad no está muy bien definida, si es del ayuntamiento, si es tuyo, si es de la comunidad autónoma, si tal, si no sé qué, y tú lo estás usando, pero el vecino de enfrente te tiene una manía y ha dicho, a por este voy. Y entonces plantea ante la administración local, en este caso ante el ayuntamiento, que se realice una facultad o que se realice una actuación administrativa en ejercicio de la facultad de investigación. Y entonces ya te puedes dar por jodido. Pero, perdón, ya te puedes dar por fastidiado, porque a partir de ahí comienza un infierno del que no te vas a librar hasta 5 años después y todo indica que va a terminar con que la titularidad de ese predio al final se va a otorgar a la administración competente, en este caso a la administración local. Bueno, hemos dicho que se iniciará de oficio, siempre de oficio, el inicio es de oficio. ¿Sabéis qué conlleva esto jurídicamente? Que el transcurso del plazo sin resolver conlleva caducidad. Aunque aquí se habla de archivo, que también efectivamente es archivo. ¿Por qué? Porque hay caducidad. El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará igualmente en el Boletín Oficial del Estado. Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administración sobre el bien y derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento. ¿Veis? Hay un procedimiento administrativo, se declara así en el procedimiento, se procede a su tasación, se incluye en el inventario y se inscribe en el registro de la propiedad. Si transcurrieren 2 años sin que el expediente se resolviera, aquí se dice, y es cierto, que el órgano instructor acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones, pero en realidad lo que conlleva jurídicamente es la caducidad del procedimiento. Es el archivo de las actuaciones, pero la caducidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque se inició de oficio. El premio por denuncia. O sea, fijaos, esto es viejo como el mundo. El vecino que encima te tiene manía, si consigue que el ayuntamiento se quede con ese terrenito que tú estás usando, que desde todas no sé cuántas generaciones ha usado tu familia y que parece ser que es tuyo, tal, no sé qué, encima le van a dar un premio, O sea, quedaos con la película. Bueno, pues a las personas que sin venir obligado a ello, por razón de su cargo o funciones, promuevan el procedimiento de investigación denunciando, se les abonará como premio. Este es el país que tenemos, señores. El país de las envidias, donde se premia al envidioso que trata de fastidiarte.
se le abonará como premio el 10% del valor de los bienes o derechos denunciados, siempre que, claro, el procedimiento concluya con su incorporación al patrimonio, en este caso del Estado o de la administración local, si estamos en el ámbito local, y esta incorporación no sea revocada posteriormente. ¿Por qué? Porque ya os lo decía anteriormente, una vez concluido el procedimiento administrativo nos podemos ir a la vía judicial, porque esto está en vía administrativa todo. Vamos a ver el deslinde. Y aquí se habla, de la potestad de deslinde. No hace falta que os recuerde una vez más que en el artículo 41 se habla de una prerrogativa, ¿vale? La administración pública podrá deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Veis, como yo decía, que de una manera muy tosca, se puede entender como la facultad de la administración pública de hacer y decir el derecho sin el concurso de los órganos judiciales. Si tú esto lo quieres hacer con un vecino, esto del deslinde, tienes que llevar a un perito que te mida, tienes que llevar a un notario que levante acta y de fe, tienes que ir a los tribunales, nada, o sea, no te compensa. Prefiero regalarle al vecino el metro cuadrado y que me deje en paz. En este caso, la administración pública hace y dice el derecho sin el concurso de los órganos judiciales. Y vuelvo a decir que es una definición muy tosca, ¿vale? Porque la potestad administrativa es un poder abstracto que es capaz de modificar una relación jurídica donde de momento los sujetos no están determinados, aunque se determinarán después, y tiene la potestad de influir sobre los sujetos que van a ser parte de esta potestad cuando se determine. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, mientras que dure su tramitación, no podrá instarse otro procedimiento judicial con igual pretensión. Se está refiriendo a la tercería. El deslinde se utiliza para lo que decía anteriormente. Si bien la facultad de investigación es para saber si este bien es mío o es tuyo, el deslinde es más sobre esa España profunda de no, este lindero es mío, no, este lindero es mío, no, esto fue de mi familia desde no sé cuándo. Pues es algo así parecido. En los metros es saber si algún espabilado con el tiempo ha ido poquito a poquito socavando metros de algún predio, por ejemplo. Quien dice predio dice cualquier otro bien o derecho de la administración local, pues ha ido poquito a poquito metiéndose en un predio de la administración local y ganándose unos metrillos que siempre vienen bien a la hora de vender. Bueno, pues ya os he dicho, prohibición del interdicto. Vamos a ver el procedimiento de deslinde. Será reglamentario con las siguientes normas. El procedimiento se iniciará de oficio, al igual que en el caso anterior, por propia iniciativa o a petición, en este caso específica de los colindantes. Bien, en este caso serán a su costa los gastos generales, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ello. Para el cobro podrá seguirse la vía de apremio. Ojo con esto, Fijaos, si es una potestad efectivamente y no una prerrogativa, porque te van a aplicar la vía de apremio. El acuerdo de iniciación se comunicará al registro de la propiedad para que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación. ¿Esto qué hace? Prevenir a terceros que vayan o tengan la intención de adquirir el bien que haya abierto un procedimiento de deslinde. Bien. El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado. El plazo máximo para resolver será de 18 meses desde el acuerdo de iniciación, no desde la denuncia, desde el acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo, pues como se inicia de oficio, caducidad, archivo de las actuaciones y caducidad. Inscripción. Bueno, pues si la finca ya se deslinda y se amojona, que es lo suyo, pues se inscribe en el registro de la propiedad de forma correcta, es decir, con los metros correctos, dónde empieza, dónde termina, con quién linda, con quién no linda, todo eso que sabéis que aparece en las inscripciones de dominio. La resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para que la administración proceda a la inmatriculación de los bienes. Ojo con lo de la inmatriculación, porque se está refiriendo a bienes que podrían no estar matriculados previamente en el registro de la propiedad. Es decir, no existir en el registro de la propiedad, con lo cual habría que hacer una primera anotación de inmatriculación. Bien. Seguimos.
Los sobrantes de deslindes del dominio público. Bueno, pues aquí se dice que los terrenos sobrantes de los deslindes podrán desafectarse, pero siempre con unas condiciones, cuando sean terrenos que no tengan una utilidad porque son muy pequeños por su forma, porque están ahí, no sé, entre dos sitios muy complejos, encerrados. Bueno, de la recuperación posesoria de los bienes y derechos de patrimonio, y otra vez nos vuelve a hablar de la potestad de recuperación posesoria. Las administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Vamos, esto viene a ser una desocupación en toda regla, porque la administración lo dice y punto pelota. Y yo, ojo, que este procedimiento lo veo perfectamente correcto, si se pudiera aplicar a todos los sujetos públicos y privados. El problema es que la administración se lo reserva para sí porque dice esgrimir el interés público. Pero bueno, si los bienes son de naturaleza demanial, se podrá realizar esta desocupación, por decirlo de alguna manera. Le llaman recuperación posesoria, el desahucio administrativo es la figura siguiente, en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque los bienes demaniales son imprescriptibles. No se pueden nunca adquirir por su capión. No cabe la prescripción adquisitiva en un bien de dominio público. Es tontería. Si se trata de patrimoniales, durante el primer año se podrá hacer uso de este procedimiento administrativo de, entre comillas, desocupación rápida, pero si pasa el primer año habrá de acudirse a la vía de la acción civil. Ejercicio de la potestad de recuperación. Pues igual que decían los otros artículos, se regulará mediante un reglamento con sujeción a las siguientes normas, previa audiencia al interesado, y una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en la que ésta se inició, por eso los ocupas se autodenuncian, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a 8 días para ello, con prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes si no se atendiere voluntariamente al requerimiento. A mí esto se me parece mucho a lo que la Ley General Tributaria hablaba acerca de la providencia de apremio. Cuando a ti la Administración Tributaria te notifica una providencia de apremio, te está diciendo: tiene usted que hacer esto, que generalmente es proceder al pago de la obligación tributaria principal y de los intereses de demora y de todo lo demás, u obligaciones accesorias. Si no lo hace, automáticamente se va a proceder al embargo y ejecución de sus bienes. Y ya no te notifican más, es decir, te notifican la providencia de apremio y cuando te quieres dar cuenta te han embargado la cuenta. Fíjate, valga la redundancia cacofónica, te han embargado la cuenta del banco. Sin más. Pues esto es algo así. Con la resolución administrativa de apertura del procedimiento de recuperación posesoria, directamente entran, te dicen que tienes 8 días, si en los 8 días no te vas, vamos allí con la policía o con la Guardia Civil y se acabó la tontería. Bien. Podrán incluso adoptarse cautelares en caso de que sea necesario. El desahucio administrativo es otra potestad, según el artículo 58, según el artículo 41 es una prerrogativa, bueno, en el que la diferencia respecto de el desahucio, mediante a diferencia de la recuperación posesoria, es que en la recuperación posesoria no existe título. En el desahucio administrativo existe un título habilitante. Lo que ocurre es que el título bien se ha extinguido por cualquier razón, porque se ha incumplido o porque se ha extinguido el plazo de vigencia, o bien la administración lo declara concluso por razones de interés público. Esta declaración dice, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la liquidación y la determinación de la indemnización, se efectuarán siempre en vía administrativa. ¿Por qué? Porque esto le permite a la administración pública utilizar la vía de apremio. La resolución que recaiga será ejecutiva, como no puede ser de otra manera, ante una potestad administrativa, potestad de autotutela ejecutiva, 39.15. La resolución que recaiga será ejecutiva, se notificará al detentador y se le requerirá para que desocupe el bien en un plazo superior a 8 días. Se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Os vuelvo a repetir. Aquí la diferencia entre la recuperación posesoria y el desahucio es que
la recuperación posesoria es una ocupación de manual. Ha llegado un listo, se ha metido allí y ha dicho, esto es mío. Vale. Aquí hay alguien, persona física o jurídica, que tiene un título que en su momento le habilitaba para esa ocupación. Lo que ocurre es que la administración pública, por alguna razón, bien, lo declara extinto, que tiene esa potestad de decir, se extingue ese documento que habilitaba ese título habilitante, o sencillamente expira el plazo del título habilitante o se extingue por incumplimiento de las condiciones del título habilitante. Bueno, la resolución eso ya lo hemos leído. Vamos a seguir hacia adelante. Bienes y derechos, afectación, desafectación y mutación de destino. Bueno, pues la afectación determina su vinculación a un uso general o servicio público y, por lo tanto, su integración en el dominio público. ¿Cuáles son las formas de afectación? Pues ya lo comentábamos al principio de la ley, bien que se derive por una norma o que derive de una norma con rango legal, o bien en virtud de un acto expreso por el órgano competente en el que se indicará el bien, el fin, la circunstancia de quedar aquel integrado en el dominio público y el órgano al que correspondan las competencias demaniales de administración, defensa y conservación. Bueno, pues sin perjuicio de todo lo dicho en el apartado anterior, surtirán los mismos efectos, es decir, puede adquirir la condición de demanialidad un bien o derecho, primero, porque así se detente de una norma con rango legal. Segundo, por un acto expreso de la administración, o bien por lo que, de nuevo, por favor, no me toméis al pie de la letra, porque esto es una expresión tosca e incorrecta, por el uso continuado de un bien que no tiene carácter demanial, pero se ha usado durante mucho tiempo con ese fin y entonces adquiere la calidad de demanial. Dicho de otro modo, se adquiere por el uso, aunque ya digo que no es exactamente así, pero bueno, surtirán los mismos efectos los hechos y actos siguientes. Es decir, es que no quiero decir por la vía de hecho, porque la vía de hecho es otra cosa. Por actuaciones de facto. Actuaciones de facto, que es la utilización pública, notoria y continuada de un bien para un servicio público o un uso general, la adquisición de bienes y derechos por usucapión, aquí sí. Es decir, la administración pública sí puede adquirir por prescripción adquisitiva, ¿de acuerdo? Y en principio adquiere con carácter patrimonial. Luego lo que pasa es que le puede dar le puede dar la calificación de demanial. Por expropiación forzosa, aquí sí que entra directamente como demanial. Y la adquisición de bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos. Es decir, los cuadros de Goya, de Picasso y ese tipo de cosas. Y las estatuas estas raras que cuestan una pasta y que colocan allí en el hall de no sé qué ministerio y que simboliza no sé qué cosa y que te dices, Dios mío de mi vida, ¿y esto qué es? Y lo peor no es esto qué es, lo peor es esto, ¿cuánto habrá costado? ¿Y quién se habrá embolsado los 100.000 euros de la mierda esta? Perdón. 67. Afecciones concurrentes. Pues sí, es posible que un mismo bien o derecho sea objeto de afectación a más de un servicio o uso público. Aquí dice de la Administración General del Estado, pero bueno, podría ser de la Administración local. La resolución que acuerde la afectación a más de un fin o servicio determinará las facultades que corresponden respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados. 68. Procedimientos para la afectación de bienes y derechos. Bueno, pues es un procedimiento que se incoa de oficio a iniciativa propia o a propuesta del departamento ministerial interesado en la afectación. En el caso local, pues sería por iniciativa de la concejalía que tuviera a bien solicitar la demanialidad del bien, la mutación, digamos, que el bien, aun siendo de titularidad local, adquiriese la condición de demanial. Desafectación, que es el proceso inverso. La afectación es cuando un bien es titularidad de la administración local, vamos a decirlo así,
pero tiene carácter patrimonial y lo que pretendemos es que adquiera el carácter de demanial, mientras que la desafectación es el procedimiento contrario. Tiene carácter demanial y pretendemos que lo pierda. Luego está el intermedio, el híbrido, que es la mutación, que ahora lo veréis. Bueno, pues la desafectación se dice que perderá esta condición de demanial adquiriendo la de patrimonial cuando se produzca su desafectación por dejar de destinarse al uso general o al servicio público y que, salvo los supuestos previstos en esta ley, deberá realizarse siempre de forma expresa. Bien, las mutaciones demaniales son aquellos actos en virtud del cual se efectúa una desafectación de un bien o derecho respecto de un uso para simultáneamente afectarlo a otro uso. Es decir, nunca pierde el carácter de demanial. Lo que hay es una modificación del uso o del servicio al que va a estar afecto. Salvo que expresamente se diga otra cosa, bueno, pues se hará, quiero decir, esto se hará de forma expresa, salvo lo previsto en el apartado siguiente, que es que se trata de casos de reestructuración orgánica. Pasamos ahora esto simplemente os voy a leer este artículo porque creo que es muy importante. La figura de la ascripción no entra en el examen, pero para mí es importante porque la ascripción es, jurídicamente hablando, una figura, no voy a decir igual, pero sí similar a la afectación, pero cuando el sujeto es un organismo público dependiente de la administración pública. Es decir, la administración pública afecta. Los organismos vinculados o dependientes adscriben. No me entretengo más. Pasamos ya al otro aspecto importantísimo, que es el uso de esos bienes de derecho público. Y ojo que aquí es donde se montan los pitotes en los ayuntamientos. 84, necesidad de título habilitante. Efectivamente, nadie sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente podrá ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda del derecho de uso que corresponde a todos. Es decir, ese uso que se considera ordinario, en el que el uso de unos no excluye el uso de otros y todos pueden disfrutar con la misma intensidad. Las autoridades vigilarán el cumplimiento de que esto sea así, es decir, de que nadie use de forma intensiva sin tener título habilitante. Y por último, se habla de las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público, que dice que se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquellas y, a falta de estas normas especiales o en caso de insuficiencia, por las disposiciones de esta ley. Ya empezamos. ¿Por qué? Porque esto es una ley del año 3. En aquel momento no, pero después había una ley que era de la Ley de Contratos del año 7, que luego dejó de estar vigente para que ahora esté vigente la Ley de Contratos del año 17. Ahora explicaré a qué viene esto. Utilización de los bienes destinados al uso general. Pues hay 3 tipos de usos. El uso común, que yo os decía anteriormente, donde disfrutan indistintamente todos los ciudadanos sin que el uso por parte de uno impida el uso por parte de otro con la misma intensidad y del mismo modo. Está el aprovechamiento especial, en el que una de las partes utiliza de forma intensiva o hay un exceso de utilización de ese dominio público, pero no impide que terceros lo utilicen también. Y luego está ya el privativo, que es el exclusivo y el excluyente. Los títulos habilitantes. El uso común no requiere ningún título habilitante. El aprovechamiento especial, así como su uso privativo, es decir, el aprovechamiento especial y el exclusivo o excluyente, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, acordaos de las terrazas de las cafeterías, que es lo más común, estarán sujetas a autorización o, si la duración de aprovechamiento o uso excede de 4 años, a concesión. Bien. El uso privativo, con ocupación, con obras o instalaciones fijas, debe estar amparado por la correspondiente concesión administrativa. Y preparaos que ahora viene lo gordo. Bueno, vamos a ver estas autorizaciones y concesiones demaniales, porque esto no se rige por la Ley de Contratos, artículo 9 de la Ley de Contratos, ¿vale? Que yo he visto de todo en los ayuntamientos. Yo he visto contratos administrativos para esto, ¿vale? Autorizaciones. Bueno, la autorización se otorgará directamente, salvo que porque exista un número limitado de ellas,
bueno, pues en este caso habrá de hacerse en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente mediante sorteo. No será transmisible la autorización cuando el otorgamiento se haya basado en una condición específica o peculiar del sujeto que fue el beneficiado por esta autorización. Habrán de otorgarse teniendo en cuenta habrán de otorgarse por tiempo determinado, siendo su plazo máximo, incluidas las prórrogas, de 4 años. Las prórrogas nunca son tácitas. 5 podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación, con condiciones o estar sujetas a tasa. Y ahí es cuando yo ya tuve que ir a contratación y decir: ¿me estás diciendo que has hecho un contrato de concesión para una concesión de manial y le estás cobrando una tasa? Vale. Vamos al 6. Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, se les podrá exigir garantía. ¿Para qué? Pues para cubrir los daños que pudiera resultar de esa ocupación. El 7. Sin perjuicio de los demás extremos que pueden incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización, y es aquí donde está. Yo aquí, para el uso del dominio público, me he encontrado desde contratos administrativos de concesión de servicios hasta contratos patrimoniales de derecho de uso público, porque los contratos patrimoniales existen para otra cosa, para negocios jurídicos que se hacen con bienes de carácter patrimonial, no para el uso del dominio público. Bien. Bueno, pues y os digo que he visto las dos cosas: contratos administrativos y contratos patrimoniales. Y entonces recuerdo en una ocasión que me presenté yo en el negociado de contratación con toda la mala idea y digo: ¿me puedes dar el contrato de concesión que está amparando esta concesión, en virtud de la cual estamos cobrando una tasa? Y la persona que estaba allí ni se dio cuenta, no le chirrió el oído. No le chirrió contrato de concesión, tasa. A vosotros os debería chirriar. Y si no os chirría, miraos el artículo, creo que es el 2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Os debería chirriar enseguida, porque el precio de un contrato administrativo nunca es una tasa, porque la tasa tiene carácter tributario, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se hace? ¿Cómo se permite el uso intensivo, por decirlo así, intensivo o privativo del dominio público? Mediante un acuerdo de autorización, que es un documento público, pero que no se articula ni mediante un contrato administrativo de concesión, ni mediante un contrato patrimonial. Es cierto que eso yo también lo he visto en algún ayuntamiento, que como la ley del 7, de contratos del 7, sí permitía esta regulación de la concesión administrativa a través de un contrato patrimonial, todavía quedan vigentes algunos de esos contratos patrimoniales. Pero que no os vendan la película. Una cosa es que aquella concesión de manial se otorgó en el año de Catapum, donde estaba vigente la ley del 7 y se acogió a la ley del 7 y por lo tanto hicieron un contrato patrimonial de concesión de uso del dominio público, aunque yo no lo hubiera hecho ni con la ley del 7, nunca jamás hubiera hecho siempre una concesión de manial. Y otra cosa es que quieran venderos la película de que una concesión de manial se puede hacer mediante un contrato patrimonial y mucho menos mediante un contrato privado, ¿vale? Y ya no os digo mediante un contrato de concesión administrativa. Eso ya es para tirarse por una ventana. Que yo más de una vez he estado a punto, os lo aseguro, porque he visto cada cosa. Bien, es un acuerdo de autorización, es un documento administrativo. No es un contrato. Vamos allá. El régimen de uso del bien o derecho deberá fijarse en este acuerdo: el régimen de uso, el régimen económico, la garantía a prestar en su caso, la asunción de los gastos de conservación, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza, el compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo, la asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación,
Esto tiene cierta conexión, no me toméis tampoco al pie de la letra. Tiene cierto parecido, lo digo así para que se os quede más en la cabeza, porque yo como soy mala en memorización, pues tengo que utilizar truquillos. Esto es como cuando hay un concesionario y se produce un daño al usuario. Claro, automáticamente la presencia del concesionario rompe el nexo de causalidad y la administración dice, che, a mí no me reclames responsabilidad patrimonial, que para eso está el concesionario. Pues esto es una cosa parecida, es decir, aquí, dado que hay, en este caso, una persona que es titular de la concesión demanial, si este titular, por el uso del objeto de la concesión, que no sé lo que puede ser, es que no os voy a contar el caso con el que me encontré hace 2 días, que fue de escándalo en donde yo trabajo. En fin, no quiero, pero bueno, si no lo está usando de acuerdo con tal y encima produce daños, no, los daños, la presencia del concesionario, en este caso concesionario demanial, rompe el nexo de causalidad y el responsable es el titular de la concesión demanial. Bueno, la reserva por parte del Ministerio, la aceptación de la revocación unilateral, esto queda clarísimo, la reserva por parte del Ministerio de la facultad de inspeccionar. Esto en los ayuntamientos se hace, la inspección generalmente la hace la policía local, es la que se pasea un poco por allí y va controlando pues que las terrazas tengan su autorización, ¿vale? O tengan su concesión en virtud del tipo de terraza que sea, de que otras instalaciones de otro tipo pues tengan su autorización o concesión demanial, en fin, ese tipo de cosas. El plazo y régimen de la prórroga y subrogación, en todo caso, requerirá previa autorización de quien autoriza la concesión demanial, en este caso la concesión. Y también se especificarán las causas de extinción, pues lo que os había dicho antes. ¿Por qué se puede? No tiene que ver, pero bueno, os lo recuerdo, lo del desahucio administrativo. El que está dentro tiene un título habilitante, pero la administración, pero este título habilitante puede dejar de estar vigente por 2 razones. Porque la administración lo declare extinto o porque sencillamente se extingue por el paso del tiempo. Bueno, pues aquí igual. Es decir, se extingue el paso del tiempo y ya está. Y te has quedado sin concesión. No hay más. La vuelves a solicitar. Si te la dan, te la dan. Y si no te la dan, no te la dan. 93. Concesiones demaniales. El otorgamiento de la concesión sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia, ya os lo digo yo, como régimen general. No obstante, podrá acordarse otorgamiento directo cuando se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Sí, generalmente se hace en régimen de concurrencia, salvo cuando sea un muerto que nadie quiere y entonces te aparezca alguien que dice, bueno, yo podría gestionar algo en este sitio si no me ponéis muchas trabas. Y entonces lo que se hace es decirle, bueno, se va a encargar del muerto, aquello no va a estar vacío, con lo cual le dices, venga, adjudicación directa, porque nadie lo ha querido nunca, lleva años vacío, nadie lo ha querido, te aparece una persona una persona llena de fe, que hace un acto de fe y dice, no, esto suele pasar mucho con las cafeterías, no es exactamente el caso, pero bueno, con cafeterías en zonas demaniales y tal, que no han funcionado nunca, pero llega un valiente que dice, yo lo voy a hacer funcionar esto aquí, pero vamos. Ojo que digo que no es lo mismo, porque los bares de zonas demaniales van por concesión de servicios. Ojo, y por eso digo, quizás ha sido un mal ejemplo, lo reconozco, ha sido un mal ejemplo porque el uso que se puede hacer cuando alguien quiere explotar un bar, por ejemplo, o una cafetería, en una zona demanial, se hace mediante un contrato de concesión de servicios. En ese caso sí. Pero imaginemos que es el uso del dominio público, que no es la cafetería en concreto, sino que es el uso del dominio público. Pensemos en otro supuesto distinto, y no quiero dar ejemplos, porque ya os digo que hace 2 días me encontré un caso en el ayuntamiento que era sangrante y que me costó discusiones varias. Dice que en principio concurrencia y después, si no, pues otorgamiento directo.
La formalización será, por supuesto, en documento público. Las condiciones se otorgarán por tiempo, las concesiones serán siempre por tiempo determinado, plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas de 25 años, que podrán ser gratuitas, con contraprestación, con condición o estar sujetas a tasa. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia. Bueno, pues es un procedimiento que se inicia de oficio o a solicitud de la persona interesada, porque puede haber un solo interesado. Aunque haya régimen de concurrencia, no pasa nada, puede haber un interesado solo. Para la iniciación de oficio, pues hay el otorgamiento de una autorización o de concesión, el órgano competente deberá justificar la necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines. Derechos reales sobre obras en dominio público. El titular de la concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido, no las que ya estaban de antes. Para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión. ¿A qué se refiere el derecho real? Pues, por ejemplo, al derecho real de hipoteca, ¿vale? Pero solo sobre las que haya construido él, con su dinero. Aunque a veces el dinero le puede llegar de una subvención, pero en este caso ya estaría condicionado porque el dinero que le ha llegado es de una subvención. Ahí estaríamos ante un problema, ahí ya habría que tener una reunión en la cumbre. En el ayuntamiento tendrían que reunirse los cuatro espabilados y decir, a ver qué pasa aquí, porque este dinero, efectivamente, esta construcción la realizó el concesionario, pero lo hizo con cargo a una subvención que vino de la comunidad autónoma y que por ende no era su dinero y que tal. Y entonces ahí se hace el conciliábulo y empiezan las rencillas estas que llevas años guardándole a aquel que está enfrente, que dices en cuanto pueda te la juego, y todas las rencillas esas personales que llevan años mascándose y tal, entonces aparecen y es el momento de lanzar los dardos. ¡Pium! ¡Pium! Pues tú no has caído en que esto es una concesión de manera. ¡Pium! Pues tú no has caído en que esto no debía hacerse por un contrato de concesión. ¡Pium! Otro. Pues es que yo lo hice antes de la entrada en vigor del 17. ¡Pium! Otro. En fin, aquí es un toma y daca. Ya sabéis que esto lo hago siempre para distendir un poco. Distendir, sí. Distendir, sí, el ambiente. Nunca sé si es distendir o distender. Bueno, vosotros me permitís la licencia. Cuestiones gramaticales que una no domina. Para el ejercicio de la actividad. Este título otorgará a su titular durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites establecidos por esta presente sección de esta ley, los derechos y obligaciones del propietario. Bueno, creo que este era el último artículo que se trataba. No, hay alguno más por aquí, creo, de la ley de patrimonio. A ver. No, este era el último, lo estoy comprobando con mis apuntes para ver si este era el último, porque yo no suelo usar el formato electrónico. Este era el último. Bien, pues con esto queda repasada de forma rápida la ley de patrimonio. Recordad dos cosas. Primero, bienes demaniales, bienes patrimoniales, que son facultades. En lo que a la defensa y administración del patrimonio se refiere, ¿qué son facultades? ¿Qué son prerrogativas? ¿Qué son potestades? Recordad que en el desahucio administrativo hay título. En la otra figura, que nunca recuerdo el nombre técnico, pero es la desocupación de facto, no recuerdo nunca el nombre técnico, pero bueno, vosotros me perdonáis. La desocupación de facto no hay título. En esa no hay título, en la otra hay título. Y luego, respecto de la utilización del dominio público, recordad siempre que bajo ningún concepto quiero ver una concesión demanial mediante un contrato administrativo y mucho menos un contrato patrimonial. Salvo que se trate de algo que lleva en concesión desde el año de ni se sabe, que se hiciera con otra normativa y que en aquel momento la otra normativa admitiese esa figura. Las concesiones demaniales para el uso del dominio público se hacen mediante una actuación administrativa. Bien lo dice aquí en el artículo 90 ¿cuál era? El 92, las autorizaciones. Acuerdo de autorización o, en su caso,
un acuerdo de concesión de manial, nunca un contrato, por Dios santo os lo pido, ¿vale? Y cuando os encontréis un contrato y os lo vais a encontrar, echaos una carcajada y acordaos de mí, ¿vale? Y entonces luego tenéis dos opciones: o pretender ilustrar a todo el ayuntamiento sobre la barbaridad que han hecho, batalla perdida, os lo digo ya de entrada, o agachar la cabeza, echar una carcajada y decir, esto a mí no me lo endosan, yo no lo firmo, que lo arreglen como quieran, pero esto yo no lo firmo. Y ya está. Y que salga el sol por Antequera, como decía Rosendo, con mi primo Rosendo a su manera. Bueno, pues ya está. Con esto doy por concluido el repaso a la Ley de Patrimonio. Espero que os sirva de algo, por lo menos. Y mucha suerte, que ya queda poco. Y que ya me han comentado personas de otros que no son de habilitados, que ven vídeos de este tipo porque les ayudan en sus oposiciones, que han aprobado. O sea, que los vídeos sirven de algo, ¿eh? No dejéis de escucharlos y aunque sea en el coche, que mucha gente me lo dice en el coche, tal, no dejéis de escucharlos. Que parece que no, pero algo queda, siempre algo queda. Venga, muchísimas gracias y un saludo.